Fabio Lobo ratifica entrega de millonarios sobornos a la familia Hernández, Hilda, Tony y Juan Orlando Hernández, procedentes de los capos de la droga. Hijo del expresidente Lobo Sosa revela que el exministro de Seguridad Julián Pacheco fue un colaborador eficaz de los capos, dándole información de inteligencia para que no los atraparan y movieran la droga. Tony Hernández, según Lobo, recibió a un sujeto identificado como Mario, cuya fotografía, al ser presentada por los fiscales en el juicio, era nada más y nada menos que Magdaleno Mesa, según reportes de los tribunales. Oficial retirado de la policía Guillermo Mejía Vargas, bajo el seudónimo de Giovanni Rodríguez, dice que ordenó la muerte del fiscal de Oro, Orlán Chávez, porque investigaba a un primo suyo. Juicio en Nueva York retrata contaminación de la política y los partidos políticos que esta semana juntó a las fuerzas del tripartidismo, Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Exvocera de la Sisi advierte que cerrar la UFERCO sería un mal precedente para Honduras y que llegada de la Sisi depende de la voluntad real del gobierno y no solo del discurso. Presidenta Castro asume la presidencia pro tempore de la CELAC y promete fortalecer iniciativas a favor de la salud, la educación y la cooperación. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 1 de marzo. El tercer mes del año, imagínate. Así es, correcto. Bueno, comencemos. Iniciamos esta noche destacando que la presidenta Xiomara Castro asumió este día en Kingston, San Vicente y las Granadinas la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, aprovechando la 8ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de esta instancia regional. En el evento, la presidenta Castro reafirmó su compromiso por mantener la paz de la región y respetar la autodeterminación e independencia de los países que integran el bloque. Presidentes, primeros ministros, cancilleres, invitados especiales, hermanos, hermanas, latinoamericanos y caribeños, me permito presentar ante esta magna plenaria 7 propuestas que recogen nuestro sentimiento y decisión de llevar adelante el proyecto de la patria grande con que soñaron nuestros héroes Bolívar, Martí, Morazán. Primero, soberanía, independencia y autodeterminación de los pueblos. Nuestra democracia ha sido golpeada por la crisis mundial del capitalismo, guerra, inflación, calentamiento global y sobre todo por el modelo de corruptas privatizaciones neoliberales, por lo que a partir de esta tarde, cuando asumiré la presidencia pro tempore de la CELAC, me propongo acompañar a todas las declaraciones de soberanía presentadas por los Estados miembros de la CELAC. Condenar el bloqueo imperial a Cuba, Nicaragua y a la República Bolivariana de Venezuela. También las sanciones unilaterales de un Estado contra otro. Acompañar a Argentina en su reclamo por las Islas Malvinas. Asimismo, propiciar la discusión abierta de la situación de Puerto Rico. Segundo, soberanía financiera económica. Mediante la reconvención de la deuda por inversión ambiental, debemos liberarnos de la grosera deuda externa e interna, aprovechar racional y ambientalmente nuestros recursos y de manera conjunta potenciar el desarrollo, denunciando los paraísos fiscales y los centros internacionales de arbitraje que violentan nuestra soberanía y empobrecen a nuestros pueblos. Tercero, soberanía política regional. Promoveremos con mucha fortaleza y decisión la democracia, la integración regional,
la defensa de los fundamentos de los derechos humanos en todas las instancias latinoamericanas y caribeñas. ALADI, CELAC, SICA, CARICOM, Comunidad Andina, Mercosur, Alianza del Pacífico, ALBA, OTCA, agencias latinoamericanas y caribeñas del espacio ALCE, estrategia y promoción de los derechos de las mujeres y el Observatorio Electoral. Cuarto, politización de la justicia, lawfare, golpes de Estado, nunca más. Estas nuevas formas de judicialización de la política solo ponen en manifiesto la intolerancia de clase, el racismo y la imposición de la fuerza utilizando el acoso judicial. Debemos de crear mecanismos regionales que contribuyan a luchar contra estas prácticas. Quinto, soberanía alimentaria y ambiental. Sexto, esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, constituye una fuerza respetada y articulada a nivel nacional. Para lograr estos objetivos, debemos presentarnos no de manera individual o aislada frente a otras regiones, países o potencias del mundo. Unirnos y relacionarnos de manera conjunta frente a países y socios extrarregionales, ejerciendo nuestro derecho a tener relaciones diplomáticas y comerciales en el marco del respeto mutuo e igualdad entre todas las naciones del mundo. Séptimo, quiero reconocer el enorme esfuerzo del presidente Raúl González por mantener la integración de la región latinoamericana y caribeña. Finalmente, al haberse declarado nuestra región como zona de paz, sustentada en el respeto al derecho internacional, no podría concluir mi participación en esta cumbre de la CELAC sin reiterar nuestra condena permanente a los asesinatos, bombardeos contra niños, niñas, mujeres y ancianos palestinos en la Franja de Gaza. Apoyamos sin ninguna reserva las resoluciones del alto al fuego presentado a la Asamblea de las Organizaciones de las Naciones Unidas. Es urgente establecer los corredores humanitarios que brinden alimentos, medicinas, esperanza y salven la vida de miles de seres inocentes. Muchas gracias. Fue el mensaje de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento en el marco de la 7ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la que la presidenta Castro asumió la presidencia pro tempore de esta instancia regional. Hoy en Kingstown, San Vicente, Islas Granadinas. En el 9º día del juicio en contra del expresidente Hernández en Nueva York, Fabio Lobo continuó con su demoledor testimonio y en él dijo que entre los apoyos que daba a los cachiros se encontraba información de inteligencia que le brindaba el entonces ministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco, que se reunió varias veces con Hernández en un restaurante y en su casa, reafirmando los sobornos entregados en forma personal y con su hermana Hilda Hernández. Fabio Lobo dijo que Humberto Palacios Moya, ya fallecido, le advertía de operativos para incautar bienes y cuentas a los cachiros y él los alertaba. Asimismo, reconoció que no fue fácil para él implicar a su padre, Pepe Lobo, en los ilícitos de las drogas y que había mentido la primera vez para protegerlo. Luego, en sus encuentros con Tony, citó a un sujeto identificado como Wilson, que había llegado a entregar una bolsa a Tony y cuando la fiscalía presentó la fotografía de Wilson, este era nada más y nada menos que Magdaleno Mesa.
La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu plan postpago de $21.99 con 30 gigas de internet, Facebook y WhatsApp ilimitados. Contratalo en tiendas Claro. Fabio Lobo dio detalles de operaciones y conexiones con Hernández al asegurar que tenía una relación muy cercana. Al término de su testimonio, bajo juramento, entró al estrado el ex policía Giovanni Rodríguez, cuya identidad real corresponde al oficial Mario Guillermo Mejía Vargas, quien también se soltó en cómo desde la policía se apoyaba a los narcos en el trasiego de droga y no dudó al asegurar que participó en el crimen del fiscal de Oro, Orlan Chávez, cuya muerte ordenó a un sicario porque el fiscal estaba investigando a un primo suyo. Con estas revelaciones, el juez Kevin Castell cerró el 9º día del juicio que continuará el próximo lunes, siempre con Guillermo Mejía Vargas. Fabio Lobo siguió este viernes declarando impactantes revelaciones en la Corte de Nueva York. Durante la continuación de su testimonio, dijo que le dio a los cachiros información de inteligencia que le proporcionó Julián Pacheco Tinoco. Reiteró haber sobornado al expresidente Juan Orlando Hernández y aseguró que más de 1,000 kilos de cocaína transportados en un avión eran propiedad de los hermanos Hernández. Relató que en el 2009 Jo lo invitó a cenar al restaurante capitalino El Patio, donde se encontraban Tony Hernández y El Cinco, un narco que tenía un laboratorio de drogas en Colombia. Detalló que hablaron sobre quién se haría cargo de un avión que habían secuestrado y que, de acuerdo con Jo, los costos de la mercancía debían ser compartidos. Explicó que 2 días más tarde lo llamó por teléfono El Sentado para que se reunieran en el Gloria Hotel y Restaurant, y ahí le informaron que un avión King 200 llevaba 1.200 kilos de cocaína propiedad de los Hernández y los Valle. Repitió que sobornó 2 veces a Juan Orlando. En una ocasión el dinero se lo dio a Hilda Hernández en un helipuerto capitalino y luego se reunieron en su casa. Dijo no tener documentación de los sobornos porque no los necesitaban, ni se utilizan ese tipo de documentos. Posteriormente narró que en el 2013 se reunió de nuevo con Jo en un hotel de la capital y en esa ocasión Hernández le dijo que tenía buenos amigos que contribuirían a su campaña. Gente con dinero en el narcotráfico, entendió Fabio Lobo. Seguido relató que en una ocasión fueron a una gasolinera con Tony Hernández y que hasta el lugar llegó un hombre en un pick-up que se presentó como Wilson y le entregó una gran bolsa azul al hermano de Jo. Relatos del juicio indican que cuando la fiscalía presentó la imagen de Wilson, se trataba de Magdaleno Mesa, quien fue asesinado en la cárcel de El Pozo. Fabio Lobo aseguró que al entregarse mintió respecto a la participación de su padre, Porfirio Lobo Sosa, en sus asuntos de drogas. Dijo a la fiscalía que mintió para no implicarlo porque es difícil hablar de su padre. Manifestó que Jo también le dijo que se comunicara con el general Pacheco Tinoco, con quien sostuvo 3 reuniones, 2 en su oficina y durante la tercera también estuvieron presentes miembros del cartel de Sinaloa, que querían el apoyo de Pacheco, pero que este detectó que se trataba de una trampa. Luego del incidente, aseguró que no sabía que los extranjeros eran informantes de la DEA y que durante un almuerzo en su casa en Tegucigalpa habló al respecto con Juan Orlando y este le dijo en tono molesto que debía tener más cuidado y pedirle identificación a las personas, porque se podría crear un problema para el general, para él y para mí, contó Fabio Lobo. También reveló a la fiscalía que después pudo avisar a los cachiros con antelación qué propiedades y cuentas bancarias estaban a punto de ser embargadas, gracias a información facilitada por Humberto Palacios Moya, y que para eso no necesitaba a Jo. Afirmó que su padre nunca se negó a realizar extradiciones y que extraditó a Carlos Lobo. Posteriormente pasó al estrado Giovanni Rodríguez, cuyo nombre real es Mario Guillermo Mejía Vargas, un agente de la Policía Nacional que guarda prisión por tráfico de drogas a los Estados Unidos. Dijo haber brindado información sobre los controles y operaciones policiales y que acompañaba los cargamentos de droga armado con M16 y AR-15. También se declaró culpable del asesinato de Orlan Chávez, el fiscal de Oro, porque estaba investigando a uno de sus primos, así que encontró gente para matarlo. Confirmó su relación con Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y que conoció en la Academia de Policía a Mauricio Hernández Pineda, quien se declaró culpable antes del juicio. Aseguró que ambos brindaban protección a los cargamentos de droga y que Jo les decía que tanto él como su hermano Tony los protegían. Explicó que lo arrestaron en 2009 por robar 143 kilos de cocaína, que fue a la cárcel, pero tras su salida de prisión inmediatamente volvió a ser policía, trabajando con el exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón.
Narró también que junto a Pineda utilizaron la casa de Tony Hernández para realizar varios eventos donde llevaban prostitutas y que ahí vio grandes cantidades de dinero envueltas en plástico. Se espera que el próximo lunes continúe el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández con las declaraciones de Giovanni Rodríguez, quien sin el mayor reparo narró la íntima red existente entre narcotraficantes, políticos y funcionarios hondureños. Gabriela Lobo, Telenoticias. El fiscal Orlando Chávez fue asesinado un 13 de abril de 2013. Y han escuchado ustedes lo que ha revelado este testigo hoy en Nueva York, Guillermo Mejía Vargas, Mario Guillermo Mejía Vargas, que él ordenó la muerte del fiscal de Oro porque éste estaba investigando a un primo suyo. Recuerda la fecha, 13 de abril de 2013. Un 16 de abril de 2016, 3 años y 3 días después de este asesinato de el fiscal de Oro, este policía, Mario Guillermo Mejía Vargas, que ya se le comenzaba a mencionar en actos ilícitos, vino desafiante a frente. He tenido una trayectoria limpia. Cualquier persona donde yo he podido estar puede dar fe de mi proceder. No tengo ningún problema para que cualquier ciudadano llame o diga, o ustedes indaguen, investiguen, donde yo he estado, cuál ha sido mi proceder. No tengo necesidad de andar robando porque no soy narcotraficante. Han desviado la verdad y eso es lo que está pasando. Están tergiversando las verdaderas investigaciones, queriéndonos inculpar a nosotros por la coyuntura de la depuración, y eso es delicado. Pero yo se lo digo, ya estoy decidido a proceder contra el que siga mencionando mi caso, porque mi caso es cosa juzgada ya. Entonces no hay necesidad de que lo suspendan a uno y uno deje de estar haciendo el trabajo que es por lo que le pagan por este tipo de impases, donde los buenos somos nosotros y los malos están brincando de la alegría en este momento. Lo escucharon. 3 años después de haber cometido el crimen que él hoy ha admitido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Yo ordené a un sicario que matara a Orlando Chávez porque éste estaba investigando a un primo suyo. 3 años después de este asesinato, lo mencionamos en TN5 y en Frente a Frente, y pidió estar en un programa para el derecho a réplica, amenazando a quien volviera a mencionarlo. O sea que vino a decir que era un policía honesto, cuando él sabía, porque lo admitió hoy, pues, que 3 años antes había mandado u ordenado a un sicario asesinar al fiscal de Oro. Bueno, tenemos una información relacionada con la familia de este policía, Mario Guillermo Mejía Vargas, que compareció un 16 de abril de 2016 a Frente. Cristina. Así es, en su cuenta de ex, bueno, vemos el documento, mejor dicho. El Ministerio Público logra confiscación definitiva de 25 bienes del extinto empresario Rubén Alberto Mejía alias Yuquita. Familia, primo de este policía, Mario Guillermo Mejía Vargas. A este primo que estaba investigando entonces el fiscal de Oro, y por eso dice él que por estar investigando a este primo mandó a matar a Orlando Chávez. ¿Y qué es lo que dice el Ministerio Público hoy? Dice: la sección contra el lavado de activos y privación de dominio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado logró en un juicio de privación de dominio que 25 bienes ligados al extinto empresario Rubén Alberto Mejía alias Yuquita, sean traspasados de forma definitiva a favor del Estado. El fallo de extinción confiscatoria se dictó sobre inmuebles entre residencias y terrenos ubicados en la zona norte del país, cuyos titulares de derecho son familiares del investigado, que fue asesinado en junio de 2011 en San Pedro Sula, y quien mantuvo nexos con el narcotráfico y el lavado de activos. Investigaciones de la FESCO establecieron que los bienes
fueron adquiridos producto de actividades ilícitas por una organización liderada por Rubén Mejía Mejía y otras personas vinculadas a ese ciudadano como socios del rubro inmobiliario constituido en su mayoría en San Pedro Sula. El periodista Cristian Morazán desde Nueva York nos tiene más elementos informativos e interpretativos de la jornada de hoy y la jornada que se avecina para el próximo lunes. Buenas noches, periodista Cristian Morazán. Renato, buenas noches, es un gusto saludarlos desde la Gran Manzana, testigo 11 de la Fiscalía de los Estados Unidos, como hemos estado escuchando este resumen del seudónimo Giovanni Rodríguez, el subcomisionado Mario Mejía, en el día 9. Vimos y notamos a un juez Kevin Castel que insistió y que incluso se ha comprometido con el jurado. Recordamos cuando fue la selección y la juramentación en el día número 1 del juicio, él les dijo de 2 a 3 semanas va a durar este juicio, así que ustedes tranquilos, porque el juez Kevin Castel se comporta con el jurado de una forma amable, consentidora. De hecho, hoy al terminar el juicio les dijo muy amablemente y sonriente, vayan a descansar, tómense un café, diviértanse, disfruten el fin de semana. Yo sé que los hemos tenido un poco tenso, los hemos tenido estresados con los testimonios y con los testigos que han venido. Sin embargo, desintoxíquense, les dijo prácticamente, de este juicio en contra del expresidente hondureño para tener a un jurado nuevo y que pueda analizar bien todas estas pruebas, todas estas evidencias, todos estos testimonios que han escuchado durante las últimas 2 semanas. No así con la Fiscalía ni con la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, con quien sí se muestra un juez muy estricto, llama la atención constantemente tanto al abogado Raymond Colón como al abogado Renato Stavin cuando ellos están en este contrainterrogatorio, pero sí el escenario que nos planteó el juez Kevin Castel es para que este lunes, Renato, termine la Fiscalía con sus testigos, termine con sus evidencias, para posteriormente la defensa presente sus testigos también que ya tiene listos. No sabemos hasta el momento, el abogado Raymond Colón, que es el único que nos da entrevista, puedo decir que me lo dijo hoy en el almuerzo, me lo encontré en el ascensor cuando íbamos en esta hora de receso, que aproximadamente él tiene, la defensa tiene 10 testigos, pero está sujeto a los que le acepte la Fiscalía y también el propio juez Kevin Castel. Pero todo indica, de acuerdo al panorama que el juez Kevin Castel le brindó al jurado, no a nosotros, no a la prensa, no al público, no a los fiscales, sino al mismo jurado, repetimos, a quien consiente mucho y a quien es muy amable con ellos, le dijo que esta semana, probablemente esta próxima semana, estaríamos concluyendo ya el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Bueno, entonces será muy difícil que este juicio termine en 3 semanas. Ya llevamos 2, entramos ya a la tercera, la próxima. Si 11 testigos nos ocuparon, ¿cuántas semanas, Cristian? 2 completas, ¿verdad? 10 testigos que se supone tiene la defensa nos pueden ocupar otras 2 semanas. O sea que no descartemos que este juicio dure un mes. Y después, ¿cuánto tiempo tiene el jurado? Después de la presentación y los comentarios finales que hace tanto la defensa como la Fiscalía, es cuestión de horas para que el jurado se pronuncie si es culpable o no el imputado, Cristian. Escuchamos en una de las conversaciones, Renato, entre el juez Kevin Castel y el jurado, refiriéndose precisamente a eso, que aproximadamente les iba a dar, aunque repito, él es muy amable con ellos, le da su tiempo. Cuando uno de ellos estaba bostezando, detiene el juicio y los pone de pie a ellos. Nosotros aprovechamos y les dice estírense, o si están cansados retirémonos un poco, hagamos un break de unos 10 minutos
y sí logré alcanzar a escucharlo cuando se hablaba en el momento que ya comiencen las conclusiones, tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Tendrán aproximadamente un mediodía, 4 o 5 horas para ir a deliberar y bueno, ya tener un veredicto final y pues, poderlo, y ellos poderlos presentárselo al juez, pero repito, probablemente en la próxima semana ya se va a concluir porque vemos que es un compromiso que tiene el juez Kevin Castell con los miembros del jurado que insiste y les dice todos los días, discúlpenos, sabemos que tienen sus labores diarias, sin embargo, les tocó a ustedes, entonces debemos cumplir con la ley de los Estados Unidos, con las reglas aquí en mi corte, porque sí, él repite mucho, estamos en mi corte, estas son mis reglas, cuando se refiere a la defensa y a los abogados de la Fiscalía de los Estados Unidos, cuando se molesta, esta es mi corte, estas son mis reglas, le dice el juez Kevin Castell constantemente a los abogados, Renato. Bueno, muchas gracias, Cristian Morazán, que también le toca descansar, y el descanso de Cristian, de Xiomara Orellana que se recupera y de Oscar Estrada es relativo, porque tienen que estar enviando información sábado y domingo para los noticieros de HRN, de Televicentro y también información para tunota.com. Que pases una feliz noche, que descanses, Cristian y todos mis compañeros que están presentes en Nueva York cubriendo para nuestras empresas este juicio inédito para Honduras porque se trata de un expresidente de la República. De nuevo, gracias y feliz noche, Cristian. Continuamos nosotros con nuestra agenda. A través de un comunicado, el Ministerio Público informó este viernes que el equipo de fiscales enviados a Nueva York continúa dando seguimiento al juicio que se desarrolla contra el expresidente Hernández, indicando que durante las audiencias de declaración de los testigos y la evacuación de otros medios probatorios resulta evidente la comisión de otros delitos en territorio hondureño, así como indicios de participación de diversas personas conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional. En ese sentido, la Fiscalía sigue trabajando líneas de investigación abiertas antes del inicio del juicio y aperturas de nuevas líneas para el esclarecimiento de hechos y el ejercicio de acciones penales que pudieran corresponder contra los responsables ante los juzgados y tribunales. Los estertores que salen del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York se sienten con fuerza en Tegucigalpa al sacudir de cabo a rabo a la clase política, donde integrantes de los 3 partidos que conforman el tripartidismo han salido golpeados por los relatos de los testigos de la Fiscalía que con lujo de detalles han revelado cómo sobornaron a políticos, cómo penetraron el Estado y cómo instalaron el cáncer de la narcoactividad en la política a través del financiamiento ilícito de campañas, entre otros mecanismos utilizados. El estrado neoyorquino del Distrito Sur se transformó en una pasarela para el desfile de políticos del tripartidismo, que en 2 semanas del juicio contra el expresidente Hernández se ha visto sacudido por los testimonios de narcos confesos. Pero la respuesta de los partidos tradicionales no tardó en llegar, afirma este sociólogo, que mira con sospecha el acuerdo para elegir en un solo paquete a los funcionarios de varias instituciones, pues parece dar la pauta de lo que serán capaces de hacer a futuro para autoprotegerse. Esto como que ha venido a empujarlos, a promoverlos a un acuerdo en función de que hagámonos un nudo, porque si no nos hacemos un nudo, y llegamos y tomamos decisiones importantes, es probable que la evolución de los acontecimientos terminen con nosotros. Los relatos del cachiro David Leonel y Fabio Lobo, testigos estrella de la Fiscalía estadounidense, embarran a miembros de las 3 instituciones políticas, desde los expresidentes Hernández y Lobo Sosa, el expresidenciable liberal Mauricio Villeda, así como 2 piezas claves del actual gobierno, como son el secretario del Congreso Carlos Zelaya y el asesor presidencial Manuel Zelaya, mencionado por el contador. Aparte de ser una vergüenza para Honduras por la manera en cómo el crimen organizado infiltró el sistema de partidos políticos, el jefe de bancada del PSH va más allá al exigirle a los funcionarios señalados que den la cara en Nueva York y renuncien a sus cargos por dignidad. Y así como se lo recomendaron a Tony, narco confeso, como se lo recomendaron al mismo Juan Orlando, vayan a dar la cara
pero no busquen aquí en el país enemigos donde no los hay. Ustedes se metieron en ese mundo, ustedes den la cara. Con todo lo que ha sonado hasta ahora desde Estados Unidos, no debe generar extrañeza que la población hondureña tenga desconfianza y descontento con los partidos políticos, señala este analista. Por eso el votante o el electorado se siente decepcionado a la hora de ir a hacer el sufragio, porque sabe que de nada le va a servir, porque a la larga siempre los partidos políticos se ponen de acuerdo con negociaciones por debajo de la mesa. Lo ideal sería que la élite política tomara como lección lo que acontece en Nueva York, pues hasta ahora la percepción ciudadana es que todos son iguales, generando desesperanza para el futuro del país. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Un juez de primera instancia concedió solicitud de extradición a pedido de una corte de los Estados Unidos en contra del hondureño Jorge Luis Aguilar Reyes, a quien ese país pide por delitos de narcotráfico. El juez de extradición de primera instancia determinó conceder la solicitud de extradición que hiciera el gobierno de los Estados Unidos para Jorge Luis Aguilar Reyes, en virtud que su defensa se allanó en las audiencias ante el juez y que además no tiene causas pendientes con la justicia hondureña y tampoco sentencias con carácter de firme. A él, el gobierno de los Estados Unidos le imputa los delitos de conspiración para distribuir supuesta cocaína y 2, fabricar y distribuir con el conocimiento y teniendo causa razonable que sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos. Jorge Luis Aguilar Reyes fue capturado mediante un fuerte operativo ejecutado por fuerzas combinadas de la policía la mañana del 7 de febrero en la ciudad de San Pedro Sula, y al momento de ser requerido presentó una cédula de identidad guatemalteca con el nombre de Luis Carlos Sandoval Escobar. Vamos a la primera pausa aquí en el Noticiero Líder de Honduras. Cuando regresemos, elecciones de segundo grado que realizó el Congreso carecen de transparencia y legalidad. ¿Quién afirma esta máxima? La Red por la Defensa de la Democracia. Según la Red, las elecciones de segundo grado que realizó el Congreso hondureño carecen de transparencia y legalidad. Este día, fuentes del Poder Judicial confirmaron que el ex policía Harold Perdomo, condenado por el crimen de Keila Martínez, habría obtenido su libertad el miércoles, en vista que ya cumplió en la cárcel la mitad del término de su condena, y las organizaciones de mujeres junto al COFADE que llevan la causa de Keila tipifican este hecho como un acto de impunidad. Este día el ex policía Harold Rolando Perdomo, condenado a 5 años de prisión por el crimen de la joven estudiante de enfermería Keila Martínez, ocurrido en una celda de la policía en Intibucá, habría obtenido su libertad por haber cumplido la mitad de la pena en la cárcel, luego que su defensa habría solicitado medidas distintas a la prisión, como lo contempla el nuevo Código Penal, según lo informan desde el Poder Judicial. El Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Ciguatepeque el pasado 2 de febrero dictó la sentencia en la causa instruida para el ciudadano Harold Rolando Perdomo, quien durante el juicio oral y público y con los medios de prueba presentados y evacuados, se logró acreditar su participación en la comisión del delito de homicidio imprudente. El Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras, COFADE, que ha llevado el caso de Keila, rechaza de entrada esta medida y condena que la figura de delito haya sido cambiada por el juez para beneficiar al policía. Inicialmente el caso fue tipificado por la policía como femicidio, pero en el tribunal lo recalificaron como homicidio imprudente. Este hecho, según Berta Oliva, conlleva ya un síntoma de impunidad. Creíamos que por lo menos el juez no iba a hacer marañas para cambiar la tipificación del delito, y se le cambió en 3 momentos y el último fue fatal, que es un homicidio, fue una muerte imprudente, o sea, que me cometió una imprudencia y que no fue hecho pensado. En el Centro de Derechos de Mujeres consideran que el caso debería ser revisado y tipificarse como un delito agravado debido a la magnitud del caso y las condiciones en que ocurrió la muerte de Keila Martínez. Debería de revisar el caso de nuevo, empezar como a volver a tipificar el caso como femicidio agravado, que es una condena mucho más alta. Las organizaciones de mujeres han estimado esta sentencia como una bofetada a la lucha contra la impunidad, la violencia contra las mujeres y los femicidios, y no descartan interponer un recurso de casación y llegar a instancias internacionales, mientras el policía Harold Perdomo mañana estaría con un pie fuera de la prisión.
El director de la Policía Militar de Orden Público, el coronel Ramiro Muñoz, indicó que un promedio de 1.300 privadas de libertad ya cumplieron su condena, pero no pueden obtener sus respectivas cartas por carecer de recursos o de un defensor público, aseguró. Unas 1.300 mujeres que ya cumplieron su condena en las cárceles femeninas del país no pueden recobrar su libertad por la falta de recursos económicos o porque no cuentan con un defensor público. Y algunas no abandonan estos recintos porque no cuentan con 3.000 lempiras. Solo en la cárcel de mujeres hay como 1.300 mujeres que ya tienen el tiempo que deberían de gozar de su preliberación, y por eso nosotros hacemos un llamado a todos los entes responsables de esas mujeres. Va a ver usted que no salen porque deben 3.000 lempiras. En la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, su titular corrobora esta información y agrega que la falta de requisitos en varias privadas de libertad impide que éstas puedan salir libres. La defensa privada, la pública, está trabajando por aquellas internas que ya deberían de gozar de condicional, pero hay unos temas legales que son importantes revisar. Testimonios de mujeres al interior de estos centros carcelarios, como el caso de esta joven que no cuenta con recursos para retornar al seno de su familia, son comunes y las autoridades deberían tomar cartas del asunto. Soy una sobreviviente de cáncer, tengo ya 2 años de estar llevando este proceso. Pues por falta de un abogado, pues no he podido acceder a mis beneficios, que se llama libertad por cárcel. A mediados del año anterior, la cárcel femenina de Támara fue escenario de un lamentable incidente en el que a menos 46 mujeres perdieron la vida en una masacre que involucró a 12 presuntos responsables y que dejó en evidencia el grado de vulnerabilidad del ambiente en el que viven las privadas de libertad. Atentos porque regresamos con este análisis de la Red por la Defensa de la Democracia en Honduras, que considera que las elecciones de segundo grado que realizó el Congreso Nacional carecen de transparencia y legalidad. ¿Qué negoció el partido en el poder con Narria Fura? Preguntan legisladores y sectores de oposición ante lo ocurrido la noche del miércoles en el Congreso Nacional al aprobarse por parte del tripartidismo político libre, liberales y nacionalistas la ratificación del fiscal general, la elección de un nuevo fiscal adjunto y en el hilo la escogencia de 13 altos cargos sin filtros y en la opacidad de espalda a los congresistas y a la sociedad, aseguran. Eso, con todo respeto, es una cachurecada más. Parece que aprendieron bien. Una cachurecada la elección y ratificación de golpe y en combo de 13 funcionarios para 5 instituciones de control estatal. Cargos que según los críticos se negociaron por 3 personas de igual número de partidos políticos y en escenarios fuera de las paredes del Congreso Nacional. Se negoció afuera del Congreso y se negoció con una persona que tiene requerimientos fiscales. Mi pregunta es clara y nadie me la respondió. ¿Esto implica sobreseimiento para él, sí o no? La pregunta es puntual y directa. ¿Qué negoció el partido de gobierno con el precandidato nacionalista Narri Tito Afura, que tienen, dicen, cuentas pendientes con la ley y que trasciende negoció solo y en nombre de la estrella solitaria? No pongo en duda que hay negociaciones, sin embargo, la más relevante es la de Tito Asfura, porque Tito Asfura es el que tiene procesos judiciales pendientes. Una cuestionada elección y ratificación de 13 cargos de alta sensibilidad que no pasaron por los filtros individuales y que se negociaron en la opacidad, un pacto más de impunidad del tripartidismo, dicen los críticos. Honduras sigue teniendo el oscurantismo de negociaciones de los dueños de los partidos, de los dueños del statu quo. Este es un país tomado por personas dueñas de partidos, porque en Honduras hay dueños de partidos políticos. Para Salvador Narrala, los negocios en estos acuerdos fueron políticos y el coordinador del Libre, Manuel Zelaya, le torció el brazo al candidato nacionalista Narri Tito Afura al sacarle, dice, el compromiso de no hacer alianzas con nadie en las próximas elecciones generales. Mel Zelaya lo que buscaba era justamente que nos dividiéramos, pero para eso condicionó a la persona que manda en el Partido Nacional, lo obligó a que va a participar solo, sin alianzas, en las próximas elecciones. Y a cambio de eso le dio el director de fiscales y los miembros de los otros organismos de justicia.
Para muchos, después de una larga y convulsa espera, el tripartidismo en la oscuridad se puso de acuerdo y de un plumazo eligieron los cargos de elección de segundo grado que estaban en deuda. Mediante un comunicado, la Red por la Defensa de la Democracia expresó su preocupación por el flagrante irrespeto a la Constitución y las leyes evidenciado por la omisión de los procesos establecidos para la elección de las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, Política Limpia, IAIP, Ministerio Público y Tribunal de Justicia Electoral. Condenaron que se sigan utilizando las prácticas del pasado, repartiendo posiciones institucionales según la conveniencia de los partidos. Asimismo, lamentaron la ausencia de participación ciudadana en los liderazgos institucionales, donde los mismos individuos se rotan entre las instituciones debido a su respaldo político. Recordaron que un auténtico combate contra la corrupción requiere una gestión más efectiva de las instituciones de control y organismos electorales del país. Los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas llegaron el jueves para iniciar labores y el principal reto que tienen es dar prioridad a los más de 300 expedientes sin resolver porque no se había podido integrar un pleno de magistrados desde hace más de un año. Las nuevas autoridades asumen en medio del escepticismo y los que demandan un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Luego que los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas fue nombrado por el Congreso Nacional, el Pleno asumió sus cargos este día con la abogada Itzel Anaí Palacios Iguadi como presidenta. Pero la tarea de desempolvar los más de 300 expedientes que habían quedado en suspenso desde que el organismo quedó sin poder integrar el Pleno es solo parte del reto de los funcionarios. Los distinguidos miembros del nuevo Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas se hicieron presentes este día, este ente contralor. Ya asumieron sus funciones y quedaron en suspenso la resolución de 355 expedientes. Sin embargo, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, mantiene sus reservas sobre el papel que jugarán los nuevos magistrados por considerar que las elecciones de estos cargos, como todos, llevan tintes políticos que impiden el buen funcionamiento de la institucionalidad. Bueno, por un lado considero que es un avance, después de 4 o 5 meses de parálisis y que se pongan de acuerdo es un avance, pero siempre hay una colita que lo hacen mal. Nunca vamos a avanzar en la institucionalidad si ponemos a la misma persona, vamos a tener los mismos resultados siempre en las instituciones. Este magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Penal expresó su satisfacción por los nuevos nombramientos en el Tribunal Superior de Cuentas y asume que el éxito que puedan tener sus magistrados dependerá de que se apeguen a la transparencia, la institucionalidad y se enmarquen en la normativa. Pues yo creo que en primer lugar apegarse a su normativa y que las investigaciones que se realizan ahí, de acuerdo a ese mandato de ley que tienen, que se hagan con transparencia, con objetividad y que se deduzcan las responsabilidades cuando corresponda. Desde que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas fue emitido por el Congreso Nacional bajo decreto 10-2002-E y entró en vigencia el 20 de febrero de 2003, este es el cuarto pleno nombrado por la Cámara Legislativa. Eric Mairena, Telenoticias. Los acuerdos del tripartidismo sellados la noche del miércoles en el Congreso con la elección de los 13 altos cargos y la ratificación del interino fiscal general y el nombramiento de un fiscal general adjunto sellaron también la suerte del bloque de oposición ciudadana BOC, liderado por Salvador Nasralla y miembros del Partido Nacional. Nasralla anunció su salida del BOC y los analistas dicen que es tiempo que el líder del PSH aprenda la lección de no ser utilizado como ha sido la tradición hasta ahora. El enemigo a vencer siempre fue el matrimonio entre Salvador Nasralla y el Partido Nacional que dio a luz al bloque de oposición ciudadana llegó a su final. Los acuerdos pactados por el tripartidismo para ratificar al fiscal general y elegir los funcionarios de varias instituciones originaron la ruptura, afirmó el designado presidencial. El BOC lo formé yo con el Partido Nacional. Al salirme yo, el BOC queda, bueno, no desaparece, queda en manos de David Chávez, de Tomás Zambrano y de las personas del Partido Liberal que los apoyen. Yo no los puedo acompañar ahora porque ellos firmaron un pacto de impunidad contra el pueblo. 6 meses de sana convivencia con el BOC fueron suficientes para Nasralla, que anuncia la conformación de un nuevo movimiento opositor que asegura aglutinará gente honesta de todos los partidos, sean tradicionales o alternativos. Es muy probable que la mitad
se venga con este bloque que estamos armando alrededor del PSH. Los independientes, que son el 50% de los votantes, se van a venir alrededor de este nuevo bloque. Los liberales, bueno, quedaron 300.000 la vez pasada, vamos a ver si se vienen por acá o si siguen creyendo en Mel Zelaya, que así como me engañó a mí, los va a engañar a ellos y a los nacionalistas. En el partido de la estrella solitaria le desean suerte a Narrala en su nueva aventura, pero no dejan de recordarle que el músculo del BOC era la base nacionalista, un partido que se mantendrá unido y en oposición permanente, garantizan. Vamos a seguir siendo una oposición contundente, que no se ha negociado ningún tipo de impunidad y que siempre vamos a estar a favor de la justicia, pero con motivaciones científicas y en hechos probados. Narrala debe aprender la lección porque fue utilizado una vez más, afirma este rector universitario, quien recuerda que el Partido Nacional se aprovechó de su figura y buenas intenciones para Honduras, clavándole la daga por la espalda, al igual que en su momento hizo Libertad y Refundación. Pero ojalá que encuentre él un movimiento que llene sus expectativas, ¿no? y que no lo traicionen más, porque yo creo que ha sufrido ya bastantes traiciones, ¿no? Pero el designado presidencial se mantiene optimista al declarar que los cantos que resuenan desde Nueva York impulsan su figura, pues es el único que hasta ahora se mantiene libre de señalamientos por corrupción y narcotráfico. La exvocera de la Maxi, Ana María Calderón, fue directa en un evento público que se desarrolló esta semana en Tegucigalpa al indicar que la llegada de la Sisi no depende de la burocracia internacional. Nos está diciendo, no depende de la ONU, sino de la voluntad política y real de establecerla, de quienes la promueven, y advirtió que cerrar o minimizar la UFERCO sería el peor precedente de parte del Ministerio Público, porque estaría abrazando la impunidad. La voluntad se expresa con hechos, no con ofrecimientos ni promesas vacías, afirmó la exvocera de la Maxi, al cuestionar el pasivo camino hacia la Sisi por parte del gobierno, que en lugar de responsabilizar a la burocracia internacional, debería centrarse en crear las condiciones mínimas para instalar el mecanismo. No se trata de culpar a Naciones Unidas o a una burocracia, se trata de ver, de examinar hacia adentro qué es lo que está haciendo el Estado, el país. Cuando digo de Estado no estoy hablando del Ejecutivo, hablo del Estado, o sea, de los tres poderes que son responsables de cumplir con esta promesa de traer una comisión internacional y sobre todo de cumplir con los requerimientos que está haciendo Naciones Unidas. Y a medida se retrasa la llegada de la Sisi, el rol más importante en la lucha contra la corrupción recae en la UFERCO, indica Calderón, quien espera que el fiscal general no busque desmantelarla para mantener el círculo de impunidad. Que si lo que se busca es fortalecer y darle esa capacidad operativa que necesita UFERCO para seguir con las casi 100 líneas de investigación que quedaron, bienvenido sea. Pero si se trata de neutralizar, ¿no? y de diluir esta posibilidad de seguir con las investigaciones, sería preocupante. Según la directora de Articulación Ciudadana, sería un mal precedente desaparecer la UFERCO por intereses perversos, pues al sacarla del mapa también se estaría atentando contra las más de 100 líneas de investigación que abrió la Maxi. Ya se desarticuló el circuito anticorrupción, los tribunales anticorrupción. ¿Por qué razón desarticular la UFERCO? Eso solo obedecería a intereses perversos de los grupos criminales que no quieren que cuando la Sisi se instale, todas las investigaciones que están en las manos de la UFERCO, liderado por el fiscal Luis Javier Santos, vayan a pasar a las manos de la Sisi. Pero no se debe olvidar que la cooptación del sistema de justicia también trastoca los cimientos de las democracias débiles, reflexiona este exfiscal anticorrupción de la CICIG en Guatemala. No se puede rediseñar la institucionalidad si no se parte por la redefinición del papel del sistema de justicia. Los expertos abogaron por el fortalecimiento logístico y financiero de la unidad especializada para redes de corrupción UFERCO, que hasta ahora se mantiene independiente y renuente a ser instrumentalizada por la élite política. Atentos porque cuando regresemos tendremos una importante información especialmente para el segmento de población de la cuarta edad, a partir de los 80 años.
farmacias y comercios se resisten a aplicar descuentos a la cuarta edad, denuncia Protección al Consumidor. Y este promedio de descuento ronda ¿qué porcentaje, Cristina? No, el 40%. Por eso, dímelo. De un producto es básicamente, esto es un beneficio para los adultos mayores que son de 80 años, Renato, Para pero arriba. que básicamente es un regalo, ¿verdad? Para ellos, Renato, porque prácticamente es la ganancia de una farmacia, de un restaurante o X. Bueno, yo no lo miro como un regalo. Lamento disentir de ti, yo no lo miro como un regalo. No, claro, pero Yo es no una lo miro ley como un ya, regalo. sí. Y, bueno, no sé. De repente yo no lo miro como empresario. Buena parte de la gente con más de 80 años para arriba en Honduras, buena parte de toda esa población vive una situación crítica. Claro, Muchos de ellos en el totalmente de apoyo de acuerdo los con hijos, usted. Así es. solos en la vida. Entonces, la legislación dice que hay que aplicarles un descuento del 40% en compra de medicamentos y un 35% en compra de alimentos a las personas mayores de 80 años. Pero las farmacias y los comercios se resisten a aplicar descuentos. ¿Es ley? Es ley. No hay justificación para resistirse. Aquí simplemente se trata de aplicar la ley a los comercios y farmacias que se resistan a darle ese descuento a la gente de la cuarta edad. La noticia positiva es presentada por Uno. Llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid y miles de premios al instante. Con mucha alegría, la nueva administración del Museo de Antropología e Historias en San Pedro Sula recibió a un grupo grande de alumnos del Instituto José Trinidad Reyes. Las instalaciones fueron cerradas después de la aparición de la pandemia del COVID-19, pero los hondureños ya pueden hacer sus visitas y conocer las historias que aquí se esconden. El museo está abierto, está reactivado, mucha gente se nos ha acercado pensando que después de la pandemia pues estaba cerrado, clausurado, no, están con las puertas abiertas, los esperamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 p.m., colegios que es el grueso de la población que nos visita y no, con mucho gusto de recibir a los estudiantes. El Museo de Antropología e Historia en San Pedro Sula ha sido el lugar más visitado por estudiantes universitarios, escuelas y colegios que buscan escribir historias de la época pasada. Está ubicado en el barrio Guamilito, Tercera Avenida y 3 y 4 Calle en la capital industrial. Nuestro emprendedor de este viernes está dedicado a don José María Varela, quien a sus 80 años embellece a la ciudad de Catacamas con su vivero de rosas. Esta es su historia. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. A lo largo de sus 80 años de vida, José María Varela ha enfrentado diversos desafíos en su camino emprendedor. Tras probar suerte en múltiples trabajos sin éxito, tomó una decisión que cambiaría su vida hace 4 décadas, crear un vivero de jardín. Desde ese momento se embarcó en la aventura de vender plantas, un camino que eventualmente lo llevaría a convertirse en el icónico vendedor de rosas en las calles del municipio de Catacamas. Pensé poner un vivero. Hace como 40, más o menos 40, 50 años que yo pues estoy ejerciendo la venta de jardinería. Don José María no solo vende rosas, ofrece una experiencia única con un conocimiento profundo de cada planta, describe con detalle sus características, creando un lazo especial con los amantes de la jardinería. En cada esquina deja una fragancia que sirve como recordatorio de su amor por la naturaleza. Le conozco el nombre a toda clase de planta. Por ejemplo, ya le voy a mencionar, esta plantita se llama betunia, esta se llama clavel, esta se llama verbena, esta se llama rosas, y así en ese medio. Yo pues, el pueblo de Catacamas, tengo clientes que me apoyan. Entre sus clientes satisfechos destaca la admiración de doña Norma Erazo. Cada planta adquirida por Varela ha dejado a esta clienta encantada.
resaltando la admiración, perseverancia de un emprendedor de 80 años de edad. A mí me encantan las plantas, ¿verdad? Y por eso cada vez que él pasa, pues le compramos. A la edad que tiene él, pues hay que apoyar. Finalizó diciendo nuestro emprendedor que su éxito en su emprendedurismo está en arrodillarse todas las mañanas y pedirle a Dios que le dé salud para poder fortalecer su emprendedurismo. Cuando salgo del vivero, no salgo sin orar hacia Dios. Don José María Varela es un vivo ejemplo y ha demostrado que no hay límites en su emprendimiento, parándose en cada cuadra para poder vender sus bellas rosas. Alex Ordóñez, Telenoticias. Una misión encabezada por el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura, el embajador de Francia, Cédric Prieto, y el encargado de negocios de la Embajada de España, Baltasar Fernández, se desplazó desde Tegucigalpa hacia La Mosquitia con el objetivo de reunirse con autoridades locales y visitar proyectos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, así como con los derechos humanos. La gira de 2 días inició en Puerto Lempira, donde participaron en un foro con representantes del liderazgo indígena de los consejos territoriales y comunales. También se reunieron con autoridades locales y representantes de la sociedad civil que se unen a los esfuerzos de la Unión Europea de impulsar proyectos a favor de los derechos humanos y la seguridad alimentaria, nutricional y la conservación ambiental. Las autoridades de la Dirección de Protección del Consumidor informaron este jueves que algunos comercios y farmacias se resisten a aplicar la ley de la cuarta edad y lo que la aplican le incrementan los precios a los productos. Sí, estoy viendo eso y estoy viendo de que están subiéndole los precios para quedar en lo mismo. Entonces vienen operativos masivos con la Fiscalía de Protección al Consumidor, con ADE, con la Dirección de Sede del Sol y para evitar todo este tipo de abusos en contra de los consumidores. Santos informó que los operativos van a continuar y que actualmente se trabaja en la aplicación de sanciones a varios comercios y farmacias. La ley de la cuarta edad manda a aplicar un descuento del 40% en compra de medicamentos y un 35% en compra de alimentos a personas mayores de 80 años. Tras el aumento al salario mínimo para 2024 y 2025, el bono educativo para los trabajadores del sector privado también fue incrementado, informó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Detallaron que para este año las empresas pagarán a sus trabajadores desde 1.700 lempiras en las empresas que tengan de 16 a 20 empleados, mientras que las pequeñas compañías pagarán alrededor de 1.800, las medianas 1.900 y un poco más de 2.000 lempiras, las grandes empresas, dependiendo la actividad económica que realizan. Este bono educativo lo pagan las empresas que tengan de 16 empleados en adelante, a todos aquellos trabajadores que devengan hasta un máximo de 2 salarios mínimos mensuales y que tengan hijos estudiando en los niveles de kinder, primaria y secundaria. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. Los precios de los bienes y servicios están registrando menos incrementos, según el Banco Central de Honduras, que este viernes informó que la inflación interanual cerró en 4.50% al cierre del mes de febrero, la más baja observada desde agosto de 2021, principalmente por las rebajas registradas en los boletos de avión y una caída en los precios de algunos alimentos agrícolas, entre estos frutas y hortalizas, así como frijoles, huevos, mantequilla, carne de cerdo y manteca. Sin embargo, se registraron alzas en las colegiaturas en todos los diferentes niveles de educación privada. También subieron algunos productos como la leche pasteurizada, arroz, azúcar, semitas, repollo, naranjas y mangos durante el mes de febrero. Denunciar el convenio con el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, le pasará factura al país, afirma el economista José Luis Moncada, quien advierte que los inversionistas extranjeros tendrán sus reservas para venir a Honduras, pues no habrá una herramienta donde puedan dirimir los conflictos. Más que todo viene a espantar a la inversión y de todas maneras no se quitan las 12 demandas que ya están colocadas en el CIADI. Es más, de aquí al 25 de agosto pueden colocar más demandas que van a seguir su curso. El gobierno puede ser
condenado y el gobierno va a tener que pagar porque tiene una obligación internacional que cumplir. Honduras dejará de ser parte del CIADI a partir del 25 de agosto y Moncada no duda que esta es una idea de la precandidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, que desde que era secretaria de Finanzas se mostró en contra de reconocer la jurisdicción de ese mecanismo internacional. La comunidad científica hondureña exhortó al gobierno a volver sus ojos hacia la sede Próspera por los ensayos clínicos genéticos que está realizando sin regulación alguna, pero los ejecutivos de Próspera niegan que actúen al margen de la ética y la ley. Señalan que tienen la revisión y supervisión de un comité de ética médica y que sus ensayos están relacionados con enfermedades como el VIH y la esclerosis lateral, y las pruebas consisten en la introducción de proteína para estimular el crecimiento y regeneración del tejido muscular. A casi un año de la primera denuncia en contra de la sede Próspera por realizar experimentos genéticos sin ninguna regulación estatal, la publicidad internacional que ofrece terapias rejuvenecedoras a base de células madre continúa propagándose como la espuma, denuncia la Academia de Ciencia. Eso es lo que ellos anuncian, pero realmente no sabemos qué tan efectivas son o qué probadas estén, ¿verdad? Porque eso están en experimentación y se desconocen por ahora los efectos secundarios que esto pueda tener. Entonces eso hay que regularlo y acompañarlo, supervisarlo, eso es lo que está faltando. Desde la comunidad científica exigen al gobierno que no vea de reojo el problema y proceda a detener las pruebas genéticas y de biomedicina en la sede, pero en la Secretaría de Salud informan que están integrando una comisión con todos los actores de país pertinentes para iniciar la investigación que corresponde. Los ensayos clínicos, si están sujetos a la revisión y supervisión de un comité de ética médica, defiende la sede Próspera, al tiempo de resaltar que ya son 3 empresas que cumplieron con los mecanismos de control y supervisión, las que se han establecido en la zona para impulsar el turismo médico. Es importante precisar de que todos los proveedores de servicios médicos adentro de Próspera Sede requieren de una autorización previa. Esto implica someterse a auditorías de profesionales nacionales e internacionales. Las pruebas consisten en la introducción de una proteína que demostró estimular el crecimiento y regeneración del tejido muscular. Los ejecutivos de Próspera se aprovecharon de la no ratificación de la derogación de la reforma constitucional que dio vida a la sede para iniciar sus pruebas de laboratorio. Recrimina este congresista, quien espera como agua de mayo un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema para desaparecerlas del mapa jurídico. La Corte Suprema de Justicia también tiene que pronunciarse en la sentencia del recurso presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Que ya le ponga también firme, que también den su pronunciamiento. Nosotros ya le cortamos la cabeza, ustedes saquen la sentencia también. La derogación de la sede debió ser ratificada en la segunda legislatura, pero se dejó vencer el término fatal. Ahora está en vilo el cumplimiento de una de las principales promesas de campaña, mientras Próspera tiene demandado al Estado de Honduras por $10,000 millones. En nuestra sección de educación financiera te mostramos una lista de los mejores libros sobre educación financiera que te pueden ayudar en el éxito para el manejo de tu dinero. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. El Código del Dinero, Raymond Sanso. El Código del Dinero es un libro que, más allá de comenzar a explicar cómo llegar a la libertad financiera, muestra cómo es que la mayoría tiene problemas económicos. Además, escribe sobre los 3 roles que alguien puede decidir tomar y obtener una ganancia pegada a temporalidades o permanente. Secretos de una mente millonaria, T. Harv Eker. Este libro relata los secretos de la gente rica y cómo cambiar su mentalidad para lograr el éxito financiero. Y aunque se trata de adoptar la riqueza desde su subconsciente, también conocerá estrategias para tener un plan que realmente llegue a cambiar tus finanzas para bien. Piense y hágase rico, Napoleon Hill. Napoleon Hill en esta obra enseña sobre la planificación organizada, la mentalidad y visión que se debe tener, así como la fuerza de voluntad para lograr las metas económicas propuestas.
La directora de Calidad de Vida, una organización defensora de los derechos de las mujeres, denunció este día ser objeto de ataques y señalamientos falsos, por lo cual tuvieron que apersonarse el Ministerio Público a interponer una denuncia. Nos están acusando a la organización y que es verdad, principalmente que yo lidero como una organización criminal, ¿verdad? O sea, en el Libelo sacan muchísimas acusaciones de lavado de activos, de manejo de una red de trata, de una organización criminal que lava millones, o sea, es exagerado. Y acá en este país todo el mundo sabe quién es quién. Y en el caso nuestro, este es nuestro trabajo como defensoras de los derechos de las mujeres. Cruz detalló que no es la primera vez que reciben ataques que lesionan su integridad física y credibilidad debido a la labor que realizan como defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Un grupo de viajó a México para participar en un intercambio de experiencias con el fin de abordar temáticas relacionadas con la erradicación de la violencia política contra las mujeres. Nos encontramos en México por invitación del Instituto Nacional Demócrata. Se encuentra la designada presidencial Dori Gutiérrez, la consejera del CNE, Ana Paola Hall, mis compañeras diputadas Fátima Mena, Shirley Arriaga y Johanna Bermúdez. El objetivo es tener un intercambio internacional de experiencias que ha tenido este país con relación a la atención, sanción y erradicación de la violencia política contra la mujer. Sin duda nos vamos convencidas de que en el centro de la no violencia contra la mujer debe de alzarse el principio de unidad entre nosotras. Las congresistas dejaron claro que el respeto a los derechos de las hondureñas es una de sus prioridades. Luego de trascender en redes sociales un supuesto tráfico de licencias de conducir ofrecidas a los clientes con precios de hasta 3.000 lempiras, las autoridades de Vialidad y Transporte se llamaron al silencio y en la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales llaman a investigar el hecho para frenar abusos y evitar accidentes en las carreteras. Son ellos mismos, lastimosamente, ¿verdad? Es la dirección, las personas que están ahí, que tienen acceso a las bases de datos, también deberían de sancionar no solo al que hace ahí, sino que al que paga para que le den su licencia, porque ese es un delito también. Para este profesional del derecho, el Ministerio Público debería investigar la denuncia a fin de que se respeten los procedimientos establecidos en el artículo 17 del reglamento interno que establece las medidas rigurosas a las que se debe someter quien aspire a una licencia de conducir. Un tremendo zafarrancho con golpes y patadas, sillas volando por los aires, empleado golpeado fue protagonizado este día en las instalaciones de Copeco por varios de sus empleados y miembros de los colectivos del Libre, en rechazo al despido de 12 de sus compañeros, quienes fueron contratados para laborar en los triajes en la pandemia, pero ya no los ocupan según las autoridades. Se están haciendo algunas cancelaciones de empleados, esto por reestructuración. Ya que hay algunas áreas de Copeco que por ejemplo ya no se están trabajando. A partir de ahí ese grupo que se estaba despidiendo, que era casi de 12 personas, se puso de forma violenta tratando de atacar a recursos humanos. Coincidentemente estaban los colectivos de Libre en una reunión porque ellos pues siempre han venido a hacer gestiones para a través de las instituciones, para todos las aldeas, para todos los barrios y colonias de Tegucigalpa. Ellos escucharon el desorden, se acercaron y por ahí es donde la cosa se tornó un poquito ahí, como ustedes lo pudieron ver, pero fue algo inmediatamente. La mayor parte de las oficinas lucían vacías y mientras algunas personas fueron vistas conversando en los pasillos, un buen número de personas sostenían reuniones a puertas cerradas sin acceso a la prensa, acción que molestó al propio viceministro de Copeco, Benedicto Santos, sorprendido por la presencia de gente extraña en las instalaciones y la ausencia de los empleados. Realmente nos enfada, porque yo sí me lleno de enfado, que hoy, siendo la 1 aún todavía de la tarde y que tenemos 3 horas por delante de trabajo, no hayan empleados de la institución. Pues incluso uno de los muchachos, aquí me acaba de mandar fotografía, lo estoy recomendando que se vaya a medicina forense para ver quién fue que lo golpeó, pues. Porque está en la oficina y lo vienen a golpear, eso es un delito, ¿no? ¿Verdad? Y él dice que no fue personas de las que trabajaban acá, sino que personas extrañas.
Pero el titular de la Copeco negó la presencia de colectivo de libre al interior de esa institución y dijo que todo operaba con normalidad. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Buenas noches y feliz fin de semana a todos.